Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a platicar acerca de cómo utilizo yo las matemáticas en mi trabajo. Soy Araceli Campeche, soy licenciada en Ciencias de la Computación, tengo una maestría en Tecnología Educativa y trabajo con adolescentes de la Preparatoria Regional Simón Bolívar de la UAP. Voy a comenzar con un concepto muy básico que es la jerarquía de operadores. Te voy a mostrar con un ejercicio cómo yo les muestro a mis estudiantes la importancia que tiene este concepto, esta parte de la matemática a la hora de resolver problemas. En mi pantalla puedes ver que en el apartado de área hay dos resultados diferentes. Esto tiene que ver con el uso de la jerarquía de operadores. ¿Por qué? Porque de un lado, en el lado izquierdo, estoy respetando la jerarquía de operadores realizando primero la suma, después la multiplicación y por último la división. En cambio, en este no respeto la jerarquía de operadores y Excel trabaja con jerarquía de operadores. Entonces dice Excel, voy a resolver primero la multiplicación, luego la división y luego lo sumo, dándome como resultado pues algo diferente a lo que a lo mejor yo esperaba. Eso quiere decir que debo tener mucho cuidado con esta herramienta matemática. Te voy a mostrar otro ejemplo en el que trabajo con un proyecto de salud. Es obtener un diagnóstico de índice de masa corporal del grupo. El ejemplo que te voy a mostrar es de mi estudiante Abril Alexa Sauer. Ellos hacen un horario, lo marcan con colores porque deben marcar sus actividades físicas y sedentarias. También hacen una recolección de datos personales que se necesitan para hacer los cálculos como edad, estatura, peso. Se determinan en qué medidas las necesitamos y determinan su factor actividad. Recolectan la información y empiezan a agregar columnas. Estas columnas se agregan conforme a las necesidades de la situación o del problema. Por ejemplo, se tiene que utilizar centímetros para calcular las calorías y metros para calcular el diagnóstico. Para calcular el índice de masa corporal. Eso quiere decir que cuando yo utilizo los metros, porque son los que me dan en los datos personales, esta columna la voy a utilizar para calcular el índice de masa corporal, pero esta la voy a utilizar para calcular el TMB. El TMB es la cantidad, la tasa metabólica basal, que indica la cantidad de energía que necesitamos para sobrevivir, pero no considera las actividades físicas que podemos realizar. En esta sintaxis que escribe mi estudiante, se puede observar cómo, aparte de utilizar una función lógica, utiliza la edición de fórmulas. ¿Basado en qué? Basado en el género de ese estudiante. Aquí, por ejemplo, si tiene un género femenino, se utiliza una fórmula particular, y si tiene un género masculino se utiliza otra fórmula. Son similares, pero cambian algunos valores constantes. Aquí hacemos diferencia entre qué valores son constantes y cuáles puedo referenciar. Entonces aquí se menciona esa parte, y también podemos ver que mi estudiante al final del uso de la función sí hace una multiplicación. Está utilizando la jerarquía de operadores y además está utilizando la lógica. En esta columna del diagnóstico del índice de masa corporal se puede observar una sintaxis mucho más elaborada, porque en esta parte no solamente utilizan la lógica, sino además se requiere otro concepto, el concepto de rango. Rangos abiertos, rangos cerrados. Se requieren esta parte de operadores como el mayor que y el mayor o igual, el menor que y el menor o igual a. Un menor estricto, un menor igual.
ellos deben saber la diferencia entre usar cada uno de estos operadores. También utilizan funciones lógicas como el y como el o. Una vez que ellos obtienen este diagnóstico, ellos realizan una hoja de cálculo donde utilizan funciones estadísticas, pero ellos en esta parte deben comprender de manera básica qué es el promedio, qué es la moda, para poder utilizar la función. Al final generan gráficos con ayuda de Excel. Ellos eligen el tipo de gráfico de acuerdo a el dato o los datos que tienen para que se pueda representar de mejor forma su material, sus tablas. Voy a cambiar de aplicación y ahora vamos a presentar ejemplos que tienen que ver con la programación. La programación forma parte de mi disciplina del área de computación y tiene un amplio campo de aplicaciones en diversas áreas. Aquí utilizamos un enfoque estructurado para este nivel en donde pretendemos que el estudiante desarrolle su razonamiento y su lógica y por supuesto que aplique conocimientos que ya sabe en diversas situaciones. Se le plantean diversos problemas que le permitan gradualmente elevar ese grado de razonamiento. Este ejemplo que estoy mostrando aquí es un ejemplo de cómo determinar qué triángulo es partiendo de las medidas de los lados y calculando su área. En este ejemplo vamos a poder ver que tengo marcado una parte de variables. Sí, en programación también utilizamos el concepto de variable. Tiene ahí una palabra que es float. Sí, también clasificamos los datos siguiendo un poco la clasificación de los números reales que se tienen en matemáticas, solo que aquí les llamamos flotantes a los que tienen punto decimal y enteros a los que carecen de punto decimal. Particularmente trabajo estos dos tipos de datos, existen más, pero con ellos trabajamos estos dos datos y algún otro de tipo carácter que de repente se llegan a utilizar. En este ejemplo puedes ver cómo utilizo operadores de comparación para obtener el triángulo. Te voy a mostrar cómo funciona. Voy a colocar valores, medidas de los valores de los lados que sean iguales. Por supuesto que me debe de decir que es un equilátero. Si lo voy a volver a ejecutar ahora con todos las medidas de los lados diferentes que me tiene que dar, por supuesto que es un escaleno, y me da el área con la fórmula de Herón. Este es un ejemplo que no tiene pues mucho grado de dificultad y existen otros planteamientos que parecen sencillos pero que no lo son. Por ejemplo, el conteo de borregos hasta que una persona se duerma. Utiliza, por ejemplo, los elementos neutros de la suma, utiliza incrementos y yo, por ejemplo, utilicé el concepto de múltiplo para ir preguntando cada determinado conteo si la persona ya tiene sueño o no. Aquí, por ejemplo, cuenta del 0 al 50 y pregunta que si ya tengo sueño. Si le digo que no, sigue contando, pero si le digo que sí, me dice cuántos borregos conté y pues ya se sale. Este es otro ejemplo y existen ejemplos mucho más estructurados como es en la aplicación de simulación de circuitos. En estas simulaciones, voy a iniciar esta, se utiliza la programación y la matemática para resolver otro tipo de situaciones. Por ejemplo, aquí tengo un sensor y tengo un objeto.
En particular, este circuito lo que hace es simular parte de una alarma de una casa. Simula una alarma, aquí ya apareció que está activa, ya la encendí, y cuando se acerca un objeto, o sea, cuando se acerca alguien, zumba y prende un LED. Eso es lo que hace. ¿Cómo lo hace? A través de la programación, un lenguaje de programación, en el cual está inmiscuido la lógica y, por supuesto, para determinar las distancias necesito rangos. Al necesitar rangos necesito matemáticas. Por ejemplo, necesito aquí no solamente conocer los rangos, sino también, por ejemplo, aquí utilizo las coordenadas. Estas coordenadas se utilizan para mandar a escribir a esta pantalla, que en realidad es una matriz, en donde tiene filas, columnas, y hay que establecer la coordenada en donde estoy mandando el dato, si no se puede sobreescribir y se ve feo. Tengo otro ejemplo, en este ejemplo que es una ruleta, se puede elegir el color y se pone a funcionar. Aquí se ve cómo se mueve el motor, cómo gira el motor. En este código se puede ver un conteo. Aquí se aprende a contar. Se puede contar en incrementos de 1. También se puede contar de regreso, un decremento. Y también se utilizan rangos. Aquí los rangos se utilizan para definir el valor del sensor y determinar en qué color se encuentra. Si se encuentra en un color azul, en un color amarillo. Cada color tiene un rango de valores y necesitamos saber en qué rango cayó el valor que está leyendo el sensor para determinar la ruleta, si ya gané o no gané. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de cómo yo utilizo las matemáticas en mi día a día, en clases con mis estudiantes. Como podrán ver, las matemáticas están de manera implícita, al menos en mi trabajo. Todo el tiempo las estoy ocupando en diferentes aplicaciones, en diferentes herramientas que trabajo con mis estudiantes, que va desde un Excel básico hasta la simulación de circuitos, ya con un lenguaje de programación diferente. Entonces, pues esto sería todo. Me dio mucho gusto trabajar contigo. Esperemos escucharnos y vernos en otra ocasión. Gracias.